Abramos esta presentación por ahí derecho. La pantalla completa mejor. Listo. Entonces, vamos a hacer un resumen muy rápido de este último tema que hemos estado conversando. Entonces, resulta que pues tenemos sistemas en serie y paralelo, que en los sistemas en serie vimos que habían tres clases de problemas. Que los clase 1, el objetivo era buscar la potencia de la bomba casi siempre. Y este tipo de problemas, digamos, son como los más normales, por así decirlo. No requieren métodos iterativos, se resuelven con las ecuaciones que siempre hemos utilizado. En los clase 2 cambia un poquito el asunto y nos preguntan sobre el flujo volumétrico y eso se traduce en cuál es la velocidad del fluido dentro de la tubería. Para los clase 2 vimos que habían métodos iterativos, al igual que para la clase 3, donde la pregunta en el caso de la clase 3 era el tamaño de la tubería, el tamaño. De esto pues hicimos ejercicios para clase 1, hicimos ejercicios para clase 2 sin y con accesorios, y para clase 3 sin y con accesorios. Luego pasamos a las tuberías en paralelo, y en esas tuberías tienen unas particularidades muy interesantes, y es que la caída de presión y las pérdidas, por tanto las pérdidas van a ser también iguales por cualquiera de las dos ramas que yo me vaya. Si yo me voy por la rama de arriba, rama 1, o por la rama de abajo, el HL va a ser el mismo. Y discutíamos que eso se daba por el hecho de que en las dos ramas la velocidad del fluido iba a ser diferente. Y en la medida en que era diferente, pues se compensaba. Si aquí hay, por ejemplo, una válvula que produce más pérdidas, pues en esta rama va a haber un caudal más bajito que haga que las pérdidas sean iguales a las pérdidas de la rama de arriba. Esa era como una característica bien importante en este tipo de sistemas en paralelo. Luego estuvimos conversando acerca de este ejercicio y vimos que lo que hay que hacer es plantear un sistema de ecuaciones que resulta con las ecuaciones de siempre, con las ecuaciones de siempre. Entonces, retomando este ejercicio, que es el que estamos trabajando, pues la idea es calcular, 1, el flujo volumétrico en cada rama, y 2, la caída de presión entre el punto 1 y 2, siendo la caída de presión única. Por eso no preguntan la caída de presión en cada rama, sino la caída de presión en general, porque la caída de presión del punto 1 al punto 2 va a ser general, no va a depender de por cuál rama yo me vaya. Mientras que el flujo volumétrico sí va a ser propio de cada rama. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, pues, en primer lugar, sacar datos del enunciado del ejercicio, de tablas, de figuras, de donde fuera necesario sacarlas, y construimos una serie de ecuaciones, que son estas que vamos a tener por aquí. Empezamos con la ecuación general de la energía, con la ecuación de las pérdidas. Bueno, esta es la ecuación general de la energía. Luego construimos una segunda ecuación con las pérdidas de la rama A. Luego construimos otra con las pérdidas de la rama B. Y lo que hicimos fue seguir sumando ecuaciones para poder completar este sistema de ecuaciones que se nos estaba presentando. Por ejemplo, el cálculo del FT será con esta ecuación, que ya la hemos visto pues en varias ocasiones. Y esta es directa, simplemente reemplazar el diámetro y rugosidad y tenemos pues los FT en cada caso. Continuamos por acá, igualamos 2 y 3. Hicimos este proceso, digamos, estoy pasando rápido porque eso ya lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, recordando en qué estamos. Planteamos entonces ecuación 4, que será igualar la 2 y la 3. Y respondíamos que por qué se pueden igualar es porque las pérdidas en cada rama en un sistema en paralelo son iguales. Entonces, si las pérdidas son iguales, pues la ecuación 2 y 3, que corresponden a las pérdidas de la rama A y B respectivamente, pues se van a poder igualar. Esta ecuación 5 es el factor de fricción, que nomás aplicaría pues para la rama B, porque en la rama A no hay tubería, por lo que hay es un intercambiador de calor. Miren, aquí sería este, el intercambiador. Entonces aquí no hay tubería recta, el intercambiador haría las veces de esa tubería. Entonces por eso no se calcula factor de fricción en la rama A, solo en la B que sí hay tubería recta.
Mm, aplicamos la ecuación de continuidad, que sería esta. En el caso del caudal en el punto 1, se bifurca. Una parte va por A, otra parte va por B, pero la suma de A y B debe ser igual al caudal 1, porque pues finalmente este caudal que viene por aquí pues se divide, pero la suma de los dos debe ser la misma por el principio de conservación, no del caudal, sino de la masa, asumiendo que es un flujo incompresible, ¿cierto? Entonces se reemplazan los valores a esta ecuación y queda algo como esto. Estas son las ecuaciones que logramos plantear la clase pasada. Entonces teníamos este sistema de ecuaciones, pero habíamos visto que estas dos ecuaciones había que intentar reescribirlas un poco mejor para que no quedaran tan dependientes una de la otra. Entonces lo que hicimos fue reemplazar la ecuación. Reemplazamos, creo que fue la 7 en la 4. Vamos a ver cómo fue que lo hicimos. Reemplazando la 4 en la 7 y al despejar pues nos va a quedar esta ecuación. Ya con esta ecuación 8 y otras ecuaciones más formamos un sistema de ecuaciones que resolvimos en Excel. Eso lo alcanzamos a hacer. Este es el sistema de ecuaciones que nos resultó. Ese sistema de ecuaciones lo resolvimos en Excel de forma iterativa, empezando por suponer el factor de fricción, FB. F sub B, no, F a la B, o FB, pues. Entonces, aquí este FB supuesto lo reemplazábamos para hallar la velocidad en B. Con esa velocidad en B hallamos el número de Reynolds y con ese número de Reynolds volvíamos a hallar FB. Y así cerramos pues de forma iterativa este ciclo. Y pues B sub A, teniendo FB y B sub B, pues también se podía simplemente hallar. El resumen de eso está en esta tabla, que esto ya lo habíamos construido nosotros en un archivo de Excel la clase pasada. Y llegamos que la convergencia ocurría alrededor de estos valores, de una velocidad en B de 1.69 y esto está mal rotulado. Este es número de Reynolds y este es, espérenme, yo rotulo bien este. Este viene para acá. Y este viene para acá. Ahora sí, que no nos quede esa confusión ahí. Que velocidad en B era aproximadamente de 1.69 y velocidad en A de 2.16. Miren que la velocidad en A es más grande porque aquí hay menos pérdidas que en la parte de, bueno, aquí menos pérdidas no, las pérdidas deben ser la misma, pero como aquí hay menos restricciones que en el lado B, entonces se puede establecer un flujo volumétrico más alto, que se representa pues en este caso con la velocidad. Entonces, para poder hallar nosotros y poder responder las preguntas, miren que las preguntas están en torno a lo siguiente, porque aquí no hemos contestado ninguna de las dos preguntas que nos están haciendo. Voy a volver un instante para que miremos las preguntas, que después de tanto rato uno ya luego se le olvida. Entonces miren las preguntas que tenemos. Flujo volumétrico en cada rama. Y la 2, la caída de presión entre 1 y 2. Ahora sí, vamos a retomar este ejercicio en este punto y vamos a pensar. Ya lo que sigue es nuevo, ¿cierto? No, lo que vaya aquí para abajo no lo habíamos hecho. ¿Cómo será que calculamos nosotros el flujo volumétrico en cada rama entonces? Con la información que tenemos. Por la clase 3. Vamos a ver. Recuerden, porfa, las dos preguntas, el flujo volumétrico y la caída de presión. Entonces voy a volver a donde estábamos, aquí. Y miren que ya las velocidades para nosotros no son incógnitas. Las velocidades ya las hallamos. Como quien dice que pues el caudal será muy fácil de hallar. El caudal lo podemos hallar como velocidad por área. No. ¿Será que las áreas de las tuberías las tenemos?
porque las velocidades definitivamente ya las tenemos. Vamos a ver qué información tenemos de estas áreas para ver si las podemos calcular o no. Miren ¿por qué no nos vamos a ir por clase 3? Porque en clase 3 la pregunta fundamental es el diámetro. ¿Cuál es el diámetro de una tubería? En la clase 2, ¿cuál es el flujo volumétrico? En la clase 3, en la clase 2 preguntan por el flujo volumétrico, pero la velocidad no se conoce. En un problema tipo 3, o tipo 2, perdón, uno no conoce la velocidad. En cambio aquí ya tenemos la velocidad, porque la acabamos de calcular con este proceso iterativo. O sea, como dice que la velocidad ya no es incógnita. Entonces, si uno tiene la velocidad y tiene el área, pues aplica esta, ¿cierto? Directamente. Vamos a ver si tenemos el área. Voy a devolverme aquí un instante. Pero pues tenemos la tubería, pues el tamaño de la tubería B, que es 1/4 cédula 40. Y ya con eso hallamos el caudal en B y tenemos el caudal total, entonces sería el caudal total menos el B para encontrar el A, ¿no? Esa es una muy buena estrategia, Wanda. Hagámoslo de esa manera. Entonces, para una tubería, ¿esto es de qué? Acero cédula 40, de 1 1/4 de pulgada. Vamos a ver aquí, yo creo que habíamos sacado, vean, de 1 1/4 de pulgada. ¿Será esta? Esa sí es la rama que estamos necesitando. La rama B. La rama B. A ver aquí. Ese es el diámetro. Ah, bueno, el área de flujo mejor de una vez, que sería esta. Entonces calculemos ese caudal aquí. El caudal es igual a velocidad por área. El área es esta. En la rama B. Entonces esto sería caudal de B. Velocidad B, área de B. ¿Cierto? Todo de B porque estamos por esta rama. Por aquí fluyendo. Entonces, esta es el área. ¿Y cuánto era la velocidad en B? ¿Alguien la recuerda? La teníamos en la tablita. 1,84, profe. Metros sobre segundos. 1,84, listo. Entonces, la velocidad 1,84. Por el área que es 9,653 por día a la menos 4. Pero, profe, si era un 84, ¿no? Yo tengo unos 69. Sí, profe, 1,69, perdón. Listo, 1,69. 1,69, yo les creo. 1,69 por 1,653 por día a la menos 4. Entonces eso nos va a dar directamente el caudal de esta operación. ¿Cuánto va a dar el caudal en B? $1,63 por 10 a la menos 3. 1,63 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Listo. 1,63 por 10 a la menos 3. Ya tenemos el caudal en B. Entonces vamos a hacer lo que dice Juanda. ¿Cuánto es el caudal total? ¿Alguien lo recuerda? O miremoslo a ver qué dice aquí el enunciado legal. Ah, bueno, es este, vean. Aquí está. Ese es el caudal total. Entonces, lo que pasa por B es una parte. El resto debe pasar por A. Entonces, el caudal que pasa por A, debe ser igual al caudal 1, que es el total, ¿cierto? Que es este que está pasando por acá, menos el caudal en B. Si yo le resto el caudal al caudal en 1, le resto el de B, pues voy a obtener el de A, ¿cierto? Entonces, résteme porfa estas dos, este menos este.
este menos este. ¿Cuánto es? Profe, ¿cuál es el caudal 1? El caudal 1 es el que pasa por aquí, el que viene de la tubería más gruesa, antes de la bifurcación. Y entonces lo que vamos a hallar es el A. El que pasa por A, el que solamente pasa por esta ramita. Sí, porque aquí viene, digamos, caudal 1. Aquí. Y aquí se parten dos pedazos. Uno que va hacia abajo y otro que sigue derecho. Y luego aquí vuelven y se juntan. Y pues aquí vuelve a ser el caudal 1. Por eso dice que caudal 1 es igual al 2. Pero en A y B ya no son iguales, porque se divide, se reparte el flujo entre dos tuberías. Muy bien, entonces, ¿cuánto les está dando esto? Esto es como un 6, La primera 4,678 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Listo, gracias Juan. A ver, entonces da esto. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos los dos caudales. Caudal en B y caudal en A. Ya sabemos cuánto flujo de ese fluido estamos transportando entonces por cada rama. Ahora vamos a ver cómo respondemos la otra pregunta, que es ¿cuánto es la caída de presión? ¿Cuánto es la caída de presión entre el punto 1 y el punto 2? ¿Alguien de pronto tiene alguna idea? Hagamos una lluvia de ideas a ver por dónde era la solución. ¿Se acuerdan cómo nos quedó la expresión de la ecuación general de la energía para este problema? Que era la ecuación 1. ¿Cómo nos quedó esa ecuación 1? Diferencia de presión sobre Peso específico. peso específico es igual a HL. Entonces es P2 menos P1 o P1 menos P2. No me acuerdo. Sería P1 menos P2. Porque la presión en 1 es más grande. Profe. P1 menos 2. Uh-huh. Esta era la ecuación 1 de nosotros, ¿cierto? La ecuación 1. Entonces, el delta de P lo que necesitamos, este. El peso específico del fluido lo tenemos. Y el HL lo tenemos. Este. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hola, profe. Hola, Sol, ya llegó. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, qué bueno. ¿Sigue en la universidad o ya está en la casa? Ya estoy en la casa, profe. Ah, pues madre. Salieron volados, pues, de clase ahorita presencial. No, profe, es que tuve que salir a hacer una vuelta y me cogió la tarde. Ah, ay, sí, ese como es de aburrido. Que lo cojo uno en la tarde, pero bueno, qué bueno que ya estás por acá. Bueno, entonces, miren que este HL, nosotros ya tenemos una ecuación para calcularlo. Vamos a ver cuál ecuación es y cómo podemos calcular entonces este HL. Y con eso, pues, poder calcular este delta de P. Simplemente que pasando este gamma, que es el peso específico, a multiplicar aquí, multiplicar el HL. Pero primero necesitamos el HL. Ese HL que tenemos aquí, lo podemos calcular con cualquiera de estas ecuaciones que tenemos por aquí, que ya las habíamos escrito. Voy a adelantar un poquito. Profe, pero ahí sería la HL para A o para B. Es que esa es la magia de esto, que son iguales. El HL en A y el HL en B deben ser iguales. Deben ser iguales. No importa que entonces sean diferentes ecuaciones. Es que eso es lo bueno, porque acuérdate que nosotros condicionamos este sistema de ecuaciones al igualar 2 con 3, que los HL fueran iguales.
Eso fue algo que hicimos. Nosotros igualamos 2,3 más abajo y luego despejamos una de las velocidades. Mira que voy a adelantar solo un poquitico. Aquí igualamos 2,3. Mira que la ecuación 2 es el HL para A y la ecuación 3 es el HL para B. Y las pudimos igualar porque la teoría nos dice que los HL son iguales. ¿Y por qué van a ser iguales? Porque va a ser igual el HL por aquí que el HL por acá. Precisamente por la ecuación general de la energía. Miren que para este sistema nos dice que P1 menos P2 sobre gamma es igual a HL, ¿cierto? Esto lo dice la ecuación general de la energía. ¿Qué pasa? Este delta de P va a ser el mismo si yo me voy por esta rama, así me voy por esta rama, ¿cierto? Si yo pongo aquí un manómetro y aquí pongo otro manómetro, digamos que aquí la presión es de 80 kilopascales, aquí la presión puede ser de 40 kilopascales. Este manómetro está ubicado en punto 1 y punto 2. Entonces, si yo me voy por la rama A, aquí voy a tener un delta de presión de 40 kilopascales, ¿cierto? Sería 80 menos 40. Y si me voy por la rama B, obtendría lo mismo. La caída de presión son 40 kilopascales. Como quien dice que esto es constante. Si esto es constante y el peso específico es constante, el HL también tiene que serlo. O sea que el HL de la lineecita roja y de la línea azul también tienen que ser iguales. Deben ser iguales, porque estas ecuaciones no se pueden violar. Entonces eso es algo pues sorprendente, pero es cierto. Estas dos ecuaciones nos van a servir para calcular el HL, cualquiera de las dos, porque ambos deben ser iguales. Entonces, ¿qué hace uno? Utiliza la más cortica. ¿Cierto? No vamos a poner a utilizar esta que está más larga, esta que está más cortica, mejor. Y nosotros ya tenemos los valores de todo. Miren que FTA lo tenemos por aquí. La velocidad en A ya la tenemos también. O sea que podemos reemplazar todos los valores y hallar HL. Entonces ayúdenme ustedes, porfa. ¿Cuánto vale HL? Utilizando esta ecuación. Esta. Profe, no sé si fue que yo no lo escuché o qué, pero FT, entonces usaríamos el valor de FT en A. Sí, porque estamos por la rama A. Entonces es 0,019. 0.019, así es. Ah, Si fuéramos por la rama B, utilizaríamos esta ecuación de abajo y utilizaríamos FTB. Porque aquí todos son con B. profe, a mí me dio 1,85. 1,85 el HL. Entonces HL es igual a 1.85 metros. Listo, muy bien. Entonces este HL, que es el HL de A, debe ser igual al de B. Si alguien de pronto
tiene curiosidad, puede reemplazar los valores en HL para la ecuación B y darse cuenta que va a dar lo mismo, o muy cercano, ¿cierto? Diferirá por acá en un decimalcito, Profe, pero da hola. un valor muy cercano. Ese FT lo sacaron con los valores iniciales del diámetro y de la De diámetro y de rugosidad. rugosidad de cada una de las tuberías, de A y de B. Ujú, Ya. sí, Pensé Pro- que ese dato se lo dan a uno, no, uno lo tiene que sacar. claro, hay que calcularlo con esta ecuación. Sí, señor. Listo. Entonces miren que como ya tenemos el HL, lo podemos reemplazar acá y hallar el delta de presión, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo voy a poner así más bien, delta de P va a ser igual a gamma por HL. ¿Cuánto era el peso específico de ese fluido? ¿Qué fluido era? Agua. U otro, no recuerdo. Agua a 60 Fahrenheit. Ujú. ¿Y cuánto era el peso específico, Juan? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes por ahí anotado? La densidad es 999.76. Ah, listo. 999.76 por 9.81 por 1,85. Aquí esto es continuará, ¿cierto? Que no me cupo. Entonces, ¿cuánto es el delta de P? Profe, qué pena, yo sé que llegué tarde, pero el valor de la velocidad que usaron allí, ¿dónde lo sacaron? O el ejercicio lo da. Vamos a verlo, Sol, ¿dónde está? Voy a borrar esto un momentico para poder mirar eso y luego volvemos otra vez como a donde estábamos. Ese valor de la velocidad fue el que obtuvimos. Voy a seguir bajando. Aquí. ¿Te acordás? La clase pasada hicimos en Excel un proceso iterativo y calculamos las velocidades. Ese era el objetivo de ese proceso. Calcular B sub B y B sub A. Que B sub B es 1.69 y B sub A 2.16. ¿Y por qué tomaron esos valores? Esto resulta después de un proceso iterativo de Sí. resolver este sistema de ecuaciones que estaba planteado acá. Ah, ya, es el ejercicio en sí. Claro, El sí. ejercicio. Ya. Ujú. Y eso, digamos que naturalmente el sistema de ecuaciones, bueno, yo me devuelvo que ahí cargó, converge a sus valores, porque esos valores son los que satisfacen las ecuaciones. Listo, Y las señor, ya. ecuaciones se satisfacen cuando todas son iguales, pues los términos izquierdo y derecho. Listo. Ujú. Entonces, voy a avanzar por aquí un poquito, que esto debe estar aquí. Entonces ahí tenemos los caudales. Miren, pues en este caso yo lo calculé un poquitín diferente. Aquí es cada velocidad multiplicada por su área de flujo. Área de flujo por velocidad. Y nos dio más o menos lo mismo, ¿cierto? 1.63 y 4.68. ¿Cuánto nos dio a nosotros con el método que nos sugirió Juanda? Que era Lo restar. mismo, profe. Lo mismo, bien. Entonces ahí estamos bien. Miren que eso se conserva. Y para resolver la parte 2 es necesario calcular las pérdidas, donde podemos usar la ecuación 2 o 3, que eso ya lo discutimos, porque HL de A y HL de B son iguales. Entonces usamos la 2 porque es más sencilla. Reemplazamos todos los valores. Entonces este HL fue el que les dio a ustedes 1.85, ¿fue? Bueno, 1.85 más o menos. Profe, ¿se puede volver un segundito? Claro. En la parte de las áreas, nosotros teníamos la área en B. En B también, ¿no? Como que nos la Ah, daba el sí, ya. ejercicio. Sí, ya la vi. Sí, Gracias. con gusto.
Sí, pero es interesante ver cómo el pensamiento de cada uno es diferente, pero conduce a lo mismo. Juanda dijo, no, pues si tenemos el de A y A más B es el caudal total, entonces más bien al total le restamos el que calculamos en A y ya tenemos el de B. Bueno, o era el de B y ya tenemos el de A, que es un pensamiento perfectamente válido y conduce a lo mismo. Entonces, aquí ya con este HL calculadito, que fue lo que acabaron de hacer ustedes, que me dijeron incluso que valía 1.85 aproximadamente, pues es llevarlo a la ecuación general de la energía, ¿cierto? Que habíamos dicho que era que delta de P sobre gamma era igual a HL, así había quedado simplificada. Entonces este delta de P, pasando a multiplicar el peso específico, sería este es gamma, y este es el HL, pues nos dice cuánto es el delta de P, 18.2 kilopascales. Y con eso pues ya tenemos listo este ejercicio. Ven que quizás este tema de tuberías en paralelo es como el más denso de todos, diría yo que de todo el curso. No hay un tema donde se tengan más ideas y más conceptos y una parte matemática más compleja de resolver que este tipo de sistemas, ¿cierto? ¿Quién iba a imaginar que esos sistemas en paralelo involucraran este tipo de cálculos pues como tan enmarañados? Porque resolver esos sistemas de ecuaciones siempre hay que dedicarle pues como un ratico. Bueno, entonces eso es todo. Ahí tenemos sistemas en serie y sistemas en paralelo. No vamos a abordar sistemas en paralelo con más ramas porque la cosa se complica todavía más. Imagínense, con 2 ramas todo lo que tuvimos que hacer, ahora con 3, 4 ramas se vuelven muy complicados de manejar. Entonces no vamos a trabajar solo hasta 2 ramas, hasta 2 ramas nada más. Ya los sistemas en serie, pues ya saben que son clase 1, clase 2 y clase 3. Y de esos ustedes van a trabajar en sus productos de acompañamiento. ¿Cuál es la buena noticia? Que esto no va a entrar dentro del parcial. Esto lo vamos a evaluar a través del producto de acompañamiento nada más. En el parcial no vamos a resolver sistemas clase 1, clase 2, clase 3, no, serie no, ni tampoco los sistemas en paralelo. Entonces esto lo vamos a dejar para abordarlo desde el producto de acompañamiento, que yo sé que ustedes pues lo van a trabajar y pues habla precisamente acerca de este tema en particular, para que no carguemos tanto ese próximo parcial, que lo que viene es bien interesante. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas. ¿Me puede repetir, por favor, la fecha del otro parcial? No la hemos puesto. ¿O sí? Juan. A ver, es que Profe, es que escuché. ya acabamos tema para el próximo parcial. Espere, no. miremos, venga. No, esto es bueno, esas preguntas hay que hacérselas porque... Ay, no. Cierto, para eso estamos acá. Bueno, entonces vamos a ver. Nosotros vamos para el parcial 3, hasta sistemas de bombeo. No tenemos tema todavía, porque nos falta ver sistemas de bombeo. Nosotros vamos hasta acá, vean. Ya vimos pérdidas en accesorios, eso ya está cubierto en el parcial que vimos. Solución de problemas usando métodos iterativos, eso fue lo que acabamos de ver. Luego tenemos que ver esos temas: definición y clasificación de las bombas, criterio de selección de bombas, punto de operación, consumo de potencia, hasta acá. Pues cuando veamos este tema ya vamos no, lo que falta es tema. que falta es tela por cortar, muchachos. Aquí tenemos mucho de qué hablar todavía. Sí. Breve, el tema parcial solo es un tema. En el último parcial vamos a ver lo que es lo de homogeneidad dimensional. Ah, no, espere, vendría desde aquí.
yo creo que esto de medidores de caudal, eso lo dejamos para el siguiente parcial entonces. Sí, porque si esto va hasta sistemas de bombeo, entonces sí, esto de medidores de caudal, lo de mecanismos de mezcla, patrones de flujo, homogeneidad dimensional, teorema Pi de Buckingham, aplicaciones y equipos de especificaciones de equipo de mezcla. Serían estos temas de aquí a para abajo. Sería el cuarto parcial. Ahí están bien delimitadas. Hasta sistemas de bombeo, que sería hasta acá, hasta lo de carga neta positiva de succión, parcial número 3. Y parcial número 4, pues el resto de los temas que sigan. O sea que, Juanda, todavía no tenemos el tema cubierto, nos toca esperar. Yo creo que esta semana podemos hacer eso, sacar pues como el tema de la clasificación de las bombas y cómo se selecciona una bomba, y ahí sí ya quedaríamos listos. Me recuerdan cuando eso pase para que pongamos fecha. Le guardar. Pero vamos bien, todavía tenemos que un mes. La idea es poder evacuar este tema. Pues, Este mes es más corto. Sí, verdad. Febrero. Febrero es de 28 días. Pero bueno, ni modo. Ahí se fue esta presentación. Vamos para la siguiente. ¿Qué es esto? No, que estamos aquí. Aquí. Vamos entonces para sistemas de bombeo. Es lo que sigue. Aquí vuelve y se suaviza un poquito el asunto. Ese tema de sistemas de tuberías en serie y paralelo es un poco denso. Es un poco denso porque involucra muchas ecuaciones, hay que resolverla con métodos iterativos y todo eso. Aquí volvemos a suavizar un poco la situación para que no se vayan a confundir pues de que vamos a complicar cada vez más la situación. No. Ya llegamos a un pico y ahí empezamos en bajada. Bueno, resulta que nosotros hasta este punto no sabemos cómo seleccionar todavía una bomba. Nosotros sabemos calcular, por ejemplo, la potencia que necesita esa bomba, cuánto es el HA, cuánto quizás es la potencia eléctrica que hay que entregarle, con la eficiencia se puede calcular, ¿cierto? Pero seleccionarla, todavía no. Entonces vamos a ver que esta ecuación general de la energía para nosotros va a ser fundamental a la hora de seleccionar esa bomba. Entonces miren que esta es la ecuación general de la energía despejando la carga de la bomba. ¿Por qué es importante tenerla de esta manera? Porque así nos muestra cuáles son los trabajos que tiene que hacer la bomba normalmente cuando está transportando un fluido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este primer trabajo que hay que hacer es aumentarle la presión del fluido. Eso es uno de los trabajos que puede hacer la bomba, aumentar la presión del fluido. Otro trabajo que puede hacer la bomba es aumentarle la velocidad al fluido. Otro trabajo, aumentarle la altura al fluido, la elevación. Y otro trabajo que es inherente a todo proceso es unas pérdidas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los 4 tipos de términos, los 4 términos que van a aparecer en el cálculo de HA. Entonces una bomba puede aumentar la presión o aumentar la velocidad, aumentar la altura y pues siempre va a haber una pérdida. O las puede hacer todas a la vez. Yo puedo aumentar la presión, aumentar la velocidad y la altura a la vez. Eso va a depender de cómo sea el sistema. Entonces, para los fabricantes de las bombas, también es muy importante poder tener claro cuánto vale HA. HA va a ser la gran incógnita para nosotros a la hora de seleccionar la bomba. Y miren que para poder nosotros calcular HA fue necesario todo este recorrido que hemos hecho. El recorrido que hemos hecho no ha sido en vano, porque gracias a eso ya esta ecuación no nos es desconocida. Y en especial, este término ya sabemos cómo calcularlo, dependiendo si los tipos de accesorios que existan, si hay válvulas, si hay codos, la longitud de la tubería recta, las pérdidas de entrada, de salida, todo eso va aquí. Y eso es un término supremamente importante a la hora de nosotros poder determinar cuál es la carga de la bomba lo más precisamente posible, ¿cierto?
Entonces, esta ecuación nos va a guiar a través del camino. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de bombas. Muchos tipos de bombas. Míralas ahí y están clasificadas. Se puede volver por un minutito. Claro que sí, Wanda. Aquí. Ah, no, espérame, que no me está dejando con el... Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo funcionan los diferentes tipos de bombas. Hay un montón. Pero la clasificación general son de desplazamiento positivo y bombas cinéticas. Digamos, es bueno generar clasificaciones porque en esas clasificaciones uno puede entender que hay cosas comunes a ciertos grupos Listo, de muchas bombas. gracias. Con gusto van. Entonces, miren, tenemos dos grandes grupos, las de desplazamiento positivo y las cinéticas. ¿Cierto? Entonces, dentro de esas de desplazamiento positivo, vamos a tener dos grandes subgrupos, unas que son rotatorias y otras que son recíprocas. Entonces, miren que los nombres ya nos van dando una indicación. Entonces, cuando yo hablo de una bomba rotatoria es porque tiene un elemento que está rotando, que está girando, está girando. Mientras que si yo tengo una recíproca, estamos hablando de un elemento que va y viene, como un pistón, por ejemplo, que entra y sale. O, por ejemplo, como un árbol de levas de un motor, que sube y baja, sube y baja. Entonces, un elemento recíproco es el que va y viene, mientras que un elemento rotatorio, pues es el que gira, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en común todas estas bombas van a tener un elemento que gira. Y en común todas estas bombas van a tener un elemento que viene y va, viene y va. Mientras que en las bombas cinéticas, el objetivo es transformar una energía inicialmente cinética en energía de flujo. Y eso se traduce en un aumento de la presión. Entonces, si uno piensa en esas bombas, uno dice, bueno, me da igual, yo no lo entiendo muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ver algunos videos donde muestran cómo es el funcionamiento de esas bombas, y yo creo que al ver eso en acción queda mucho más claro de qué van este tipo de bombas. En primer lugar vamos a ver estas que son de desplazamiento positivo, ya luego vamos a ver las bombas centrífugas que son bombas cinéticas, y pues vamos conversando al respecto de cada una de estas pues, bombas que vamos a ponerlo aquí así bien grande. Entonces estas son bombas de engranajes. Miren que el elemento común de estas bombas son de desplazamiento positivo, son bombas de desplazamiento positivo de tipo rotatorio. Entonces debe haber un elemento que rote. Aquí estas rotatorias, que son, por ejemplo, estas que son de engranajes, o estas que son radiales. Pues entonces, miren, en este caso, esta es una bomba de engranajes típica. Entonces el fluido llega acá, se ve atrapado en cada una de estas cavidades y se desplaza en esta dirección al salir. De esas bombas de engranajes hay una subclasificación, como externas, internas, gerotor y lóbulo. Miren, por ejemplo, en este caso, esas son externas. Aquí hay un elemento que transmite la potencia al otro y el fluido pues se va a ver atrapado en estas cavidades y van desde la línea de succión hasta la de descarga. Este en el caso, por ejemplo, es interna. Hay solamente un elemento que rota, mientras que el otro está estático. Vamos a verlas cada una en movimiento. Y estas son las del lóbulo. Miren en este caso, las externas. Estas, por ejemplo, las internas. Estas las del elemento gerotor y las del lóbulo. Véanlas todas en acción. Todas funcionan bajo un mismo principio. El fluido entra por acá, se atrapa en cada una de estas cavidades, se desplaza y finalmente sale. ¿Cierto? Eso es el funcionamiento de todas. Yo atrapo el fluido acá
El fluido viene en esta dirección y cuando lo deposito acá, pues él queda ya a alta presión y sale aquí en esta otra dirección. Lo mismo que aquí, se atrapa, se desplaza y sale. Pero aquí lo vamos a ver pues en acción cada una de ellas. Por ejemplo, estas que son externas. Van a poner una animación para que miremos cómo trabajan ese tipo de bombas. Así se ven por fuera, pues y así sería internamente. Esas bombas se caracterizan porque hacen mucho ruido, mucho ruido, por el golpeteo que tienen los dos engranajes aquí. Los dos engranajes se golpean para poder uno impulsar al otro y lo que hace es generar ruido. A ver que lo muestren, aquí lo van a mostrar pues ya en acción, miren, aquí empieza a rotar, entonces en estas cavidades se deposita el fluido y sale en esta dirección. Entonces que el principio de funcionamiento no es difícil de entender, digamos que aquí realmente es fácil ver cómo operan al menos este tipo de bombas. Ahorita vamos a ver otras que no son tan sencillo porque hay que estar pendiente de muchas cosas. Voy a poner un poquito más rápido, que eso está como lento. Entonces miren cómo está funcionando, pues allí el fluido se atrapa acá, viene en esta dirección y cuando llega aquí sale. Y así van a hacer el resto. Miren, por ejemplo, estas internas en este caso. Este sí es como más complicadito, diseño como más enredado. Aquí se ve, por ejemplo, entonces que el fluido entra por acá, a estas cavidades, y cuando todo esto se mueve, el fluido viene por acá y termina en esta parte, pues que es la del escape. Mírala ahí en acción. Digamos que esto es una clasificación muy general. De esas bombas uno puede encontrar otras clasificaciones, pero el principio de funcionamiento es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Vamos a ver en este caso, miren que por fuera, o si uno mira una bomba por fuera, es muy difícil saber de qué tipo es. O sea, tendría uno que ser un experto en bombas. Pero si uno la ve solamente por fuera, uno no, ¿qué será? Habría que ver por dentro cómo está hecha para poder saber internamente cómo está construida y poder saber pues, definitivamente qué tipo de bomba es. Entonces, miren, en este caso, como aquí se genera una cavidad que atrapa el fluido y lo descarga por aquí. Entonces, llega aquí y descarga. Y así con cada uno. Estas de lóbulo también se usan mucho. Miren que hay diferentes tipos de lóbulos. Por ejemplo, estos son de 4, estas son de 5. La otra era de 3, por ejemplo, estas son de 3. Pero el funcionamiento vuelve y juega. Hay un elemento que rota, genera una cavidad donde el fluido se atrapa y el fluido pues se desplaza de una parte de la tubería a otra. Vamos a verlas en acción aquí. Aquí se ve. Entonces el fluido se atrapa aquí. Entonces miren, esta es la fase de llenado. El líquido llega aquí a estas cavidades. Aquí ya se atrapó
y va a ser transferido a esta otra tubería. Y ahí simplemente lo descarga. Pues como estos elementos rotan con mucha fuerza, el fluido acá se presuriza enormemente. No puede hacer que un fluido se presurice mucho dentro de unas bombas de estas de desplazamiento positivo. Esas eran las primeras. Vamos a ver entonces las segundas. Aquí, por ejemplo, bombas de aspas o paletas. Vamos a ver estas cómo funcionan. Aquí más publicidad. Voy a adelantar un poquitico. Miren el diseño de esta, cómo está construido. Entonces esto es un eje excéntrico y lo que tiene es acá unas paletas que rozan contra esta superficie más externa y esas paletas pueden o salir más o entrarse más dentro de esta cavidad y ellos van a salir o entrar con unos resortes que hay aquí, unos muelles. Esos muellecitos siempre están presionando la paleta para que salgan, pero cuando ella toca la parte interna de esta otra cavidad, pues ella se va a entrar en la medida en que esté más cerca de este punto. Y miren que en esta parte más externa, pues está más afuera porque está más lejos del eje de rotación. En esas cavidades es que se va a llenar el fluido y se va a transportar. Vamos a verlo en acción. Esos que están marcando ahí en amarillo son los resortes. Entonces, miren como una paletica que originalmente está muy adentro va saliendo, aquí termina de salir completamente y aquí vuelve y se comprime para hacer la descarga. Entonces el líquido llega acá, se atrapa en esa cavidad y se deposita en esta dirección. Si ven, esta también es una bomba de desplazamiento positivo rotatoria, porque miren que hay un elemento que rota. Al haber un elemento que rote, pues es rotatoria. Aquí muestran pues cuáles son algunas de las ventajas y de las desventajas. Vamos a continuar por acá. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, de una me lo hacen saber para que vayamos conversando. Por ejemplo, esta de tornillo parece como la máquina de moler de la casa. Todos hemos molido en una máquina de moler, ¿cierto? Bueno, todos no, pero la mayoría. Tiene un tornillo similar que es el que transporta el fluido. Vamos a adelantar un poquitico. Otro poquitico. Miren ahí los tornillos. Es una bomba más grande. Vamos a adelantar otro poquito acá. Entonces lo que tiene aquí es, el motor está acoplado a este eje hace rotar ese tornillo y ese tornillo le transmite el movimiento a este otro tornillo. Entonces, en estas cavidades entre los tornillos es que se va a ver atrapado el fluido y el fluido va a ir desde la línea de entrada que queda por una sección por acá y se transporta hasta el centro y del centro sale por la parte del centro sale el fluido ya presurizado. Vamos a verlo en acción. Miren, ahí se quedó atrapado. Por ejemplo, cada flechita significa pues como una porción de fluido que fue atrapada. Entonces los tornillos van transportando el fluido hacia la parte interior, desde la parte exterior donde está la entrada. Y cuando llega a esta parte interior, pues salen por la línea de descarga. Son simplemente tornillos que funcionan como una máquina de moler. Miren que cuando uno muele con una máquina de moler, es un solo tornillo, pero hace lo mismo. No va empujando el maíz o lo que sea que esté moliendo. Y ese tornillo jala, macera y sale pues al otro lado, ¿cierto? Entonces es como el funcionamiento de esas bombas. Miren que esquemáticamente son fáciles de entender, o sea, el principio de funcionamiento básico no es para nada complejo, por así decirlo. Vamos a ver estas, son bombas peristálticas. Más publicidad. Acá en este caso, estas bombas se utilizan mucho en equipos, por ejemplo, yo las he visto mucho en los secadores por aspersión. Ahí en la sede
donde ustedes están en Río Negro hay un secador por aspersión. Y si ustedes de pronto algún día van a hacer una práctica allá, van a ver un elemento como este. Y ese elemento, que es el que transporta el fluido, es una bomba peristáltica. Esto se le pone una manguerita por acá y entonces este elemento rota y va jalando el líquido por un movimiento peristáltico. Es similar a lo que hace uno cuando, digamos, traga un líquido o cualquier porción de comida. Lo que hace es que porciones sucesivas de los anillos en esta parte pues, de la laringe y ya en el interior van jalando el fluido hacia adentro o el material que uno quiera. Miren cómo es el funcionamiento en este caso. Se acopla la manguera y esto lo que hace es estrangular la manguera en esta porción e impulsa el fluido en esta dirección. Luego la descarga ya. ¿Sí ven que aquí la aplasta? Entonces el fluido se ve atrapado en esas cavidades que se forman y pues se descarga en la otra dirección. Estas bombas son muy buenas porque permiten controlar el caudal de una forma muy precisa. Uno puede hacer que esto rote más rápido o más lento para que el caudal sea el que uno quiera. Otra cosa que es positiva es que la bomba nunca está en contacto con el alimento. Bueno, hablando de nosotros en alimentos. Porque miren que él viene por una manguera, esa manguera nunca se ve interrumpida, sino que la manguera continúa en esta dirección. Entonces la bomba, ningún elemento móvil de la bomba entra en contacto con el fluido. Entonces por eso digamos que son bien prácticas. Además que son silenciosas. El tema... Profe, y la manguera, pues esa interna no se daña mucho sometiéndola a esa fuerza de lo que gira en el interior. Esas mangueras son consumibles, si ellas se van dañando. Y eso es uno de los costos fijos que tiene este tipo de bombas. Esas mangueras hay que estarlas cambiando. Pero esos son unas mangueras especiales de silicona que aguantan pues mucho el esfuerzo mecánico. Además que todo el esfuerzo mecánico que uno le pueda aplicar allí se disipa muy rápidamente porque en el interior hay un líquido. No sé si ustedes han visto el experimento que llenan una bomba con agua y le ponen un cigarrillo y ella no se explota. Que todo ese calor que el cigarrillo le puede estar entregando a la bombita, al material, se transmite rápidamente al interior, al líquido. Entonces, todos esos esfuerzos que pueden ser, que generan calor por estar apretando la manguera tanto tiempo, pues se compensan porque en el interior hay un líquido y ese líquido absorbe el calor que se genera. Vamos, eso en parte compensa, pero ya sí se va dañando, claro. Profe, ¿y en eficiencia cuál es mejor? Esas bombas todas, las de desplazamiento positivo, tienen una eficiencia muy alta. Enseguida vamos a ver unos diagramas donde representan eficiencias de diferentes bombas. Esas bombas son muy buenas. En general, todas las de desplazamiento positivo son muy buenas. Lo que pasa es que esas bombas son para caudales bajitos y para presiones altas y son más costosas. Entonces, en instalaciones industriales lo que se suelen tener son bombas cinéticas, las bombas centrífugas, las normales. Esas son casi siempre las que se usan. Eso se utilizan, las que hemos visto, se utilizan más que todo en procesos especiales, donde uno necesita, por ejemplo, mucha presión o necesita controlar muy bien el caudal. Por ejemplo, en un proceso de filtración, ustedes están haciendo ósmosis inversa o van a hacer ultrafiltración o cualquier método de filtración de un alimento que necesiten hacer, pues eso se hace con bombas de desplazamiento positivo, porque ahí el caudal no es necesariamente muy alto, pero lo que se necesita es una presión muy grande para que el líquido pase a través de una membrana. Entonces ahí una bomba centrífuga no es lo más recomendado, sino una bomba de estas. Ahorita también vamos a ver unos diagramas que nos van a permitir a grandes rasgos poder decir qué bombas sirven para qué objetivos, dependiendo del objetivo que yo tenga. Si yo quiero un caudal muy alto pero con muy pocas pérdidas o muy poca caída de presión, por ejemplo, o quiero un caudal pequeño pero con mucha caída de presión, entonces van a haber unas bombas que sean más adecuadas. Pero en general estas tienen mucha eficiencia, son buenas. Otra ventaja que tiene esta es que uno la puede hacer funcionar
digamos, en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Miren que inicialmente estaba rotando en el sentido de las manecillas del reloj, pero si uno lo desea, lo puede hacer a la inversa. Entonces uno puede aplicar flujo en ambas direcciones sin ningún problema. Cosa que otras bombas no permiten. En general, las de desplazamiento positivo sí lo permiten. Entonces, hemos visto ya algunas. Hemos visto de engranajes, de lóbulos, de aspas, de tornillos, peristálticas. Miren, por ejemplo, esta, que es una bomba bien particular, de cavidad progresiva. Esta yo nunca la he visto pues en un equipo, al menos pues de la experiencia mía en laboratorio, no. Pero pues, digamos que no sé en qué tipo de industria se puede utilizar. Supongo que donde se requiere un material de pronto muy viscoso. Miren cómo es el principio de funcionamiento. Es un solo tornillo que gira de esta manera. Miren aquí cómo se ve. Esa sería la vista desde aquí. Entonces va generando una cavidad progresiva, por eso llaman bombas de cavidad progresiva. Esta cavidad que se genera acá, cuando el tornillo sube y baja, progresivamente hace que avance el líquido dentro de esa cavidad. Esta sí que debe ser fácil de identificar cuando uno la vea, ¿cierto? Una bomba tan larga es poco usual, pero debe ser para materiales a lo mejor muy viscosos, muy viscosos, porque yo la verdad nunca la he visto. Si ustedes van a salidas de campo, que veo que están haciendo muchas salidas de campo, es bueno que se fijen en todos esos detalles en las líneas de producción, a ver qué bombas tienen, a ver qué materiales están usando, qué accesorios, qué tipo de válvulas están usando, y todo eso lo pueden preguntar, y seguramente les van a complementar muy bien la información que estamos pues viendo aquí de forma teórica en el curso. Ve, y ustedes preguntan, ve, ¿esa bomba de qué tipo es? Ah, eso es una bomba centrífuga. Ay, ¿qué potencias manejan? Ay, ¿qué eficiencia tiene? Digamos, ahí uno puede preguntarle pues a las personas que están en la planta muchas cosas. Esta otra de pistones, esta sí la he visto mucho en equipos. Esta bomba es muy utilizada. Pues obviamente cosas pequeñas, pero es bien interesante. Funciona similar al mecanismo de un carro. Lo que tiene aquí en el interior es un cigüeñal, tal cual, como el que sincroniza los pistones de un carro. Aquí lo van a mostrar. Miren, tal cual, si uno mira esto, lo primero que se viene a la mente es el motor de un vehículo, ¿cierto? Entonces, este elemento que inicialmente está rotando, lo que hace es transformar ese movimiento rotatorio en un movimiento recíproco. Miren, esta bomba ya es una bomba recíproca. Porque estos pistones no están rotando, estos pistones van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, acá, en esta parte, están las tuberías de entrada y salida. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Estas bombas son más complejas y al ser complejas son más costosas, pero pueden generar presiones muy altas, demasiado altas. Estas bombas se pueden utilizar a lo mejor en aplicaciones de esterilización por altas presiones. No sé si han escuchado el término de esterilización por altas presiones, o el nuevo, primera vez que lo escuchan, no ya lo habían escuchado. No, profe, yo no había escuchado. Esa no es para ultrapasteurización también. Esa ultrapasteurización la aplica es cuando uno utiliza una temperatura muy alta durante un tiempo muy cortico, lo que llaman UHT. Pero digamos que en ese tipo de aplicaciones lo que quiere uno es un caudal muy rápido, que sea muy turbulento en una transferencia de calor demasiado efectiva. Uno puede dejar una leche, qué sé yo, 15 segundos a 120 o incluso más grados Celsius y enfriarla rápidamente. La sube uno a 100, desde 25, 30 grados, la sube a 125, 130 grados y luego la enfría también muy rápidamente
otra vez a temperatura ambiente. Y ese choque térmico tan rápido destruye cualquier microorganismo. Pero en este caso de altas presiones, uno destruye los microorganismos es por presión. Entonces, si un microorganismo está dentro de un líquido, porque esto aplica pues para líquidos, entonces lo que hace este tipo de bombas, por ejemplo, es, uno tiene unos recipientes que son flexibles, los ingresa en una cámara, digamos, por ejemplo, como si fuera una olla a presión, un autoclave, y luego le aplica presión con una bomba de estas. Entonces, esa presión del fluido externo se lo transmite el fluido interno a través del material flexible del envase, y en el interior esas células lo que van a experimentar es una presión tan alta que las membranas celulares se les rompen. Y cuando se le rompe la membrana celular, el citoplasma sale y pues ya la célula pierde viabilidad. Esa es una forma de esterilizar. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo esterilizo con altas presiones, la temperatura no sube. No puede hacer una esterilización con altas presiones a 25 grados. Es la pérdida de vitaminas, de proteínas y otros componentes nutricionales está asociado con el calor. En la medida que yo caliento un alimento, pierdo, por ejemplo, vitamina C, pierdo algún aminoácido importante, bueno, se pierden muchas cosas. Pues con estas tecnologías lo que se pretende es que ese valor nutricional no se pierda. Entonces, si yo logro destruir microorganismos sin utilizar calor, entonces estoy optimizando la calidad del alimento. Entonces, en ese tipo de aplicaciones se pueden utilizar. Entonces, miren, acá ese es como la especie de cigüeñal, por así decirlo. Ese es el que convierte el movimiento rotatorio en un movimiento recíproco del pistón que va y viene, va y viene. Acá, en el interior de esta cavidad, que ese sería el cilindro del pistón, aquí va a ingresar fluido desde la línea de succión y va a salir por la línea de descarga. Si ven estas pequeñas esferas que están unidas a resortes, esos son válvulas de verificación. ¿Se acuerdan? Que habían válvulas de verificación de tipo bola, que estas bolitas van a dejar que el fluido vaya en una dirección pero no en otra. Entonces el fluido, cuando ésta se sube, puede ingresar por acá al pistón, pero cuando el pistón venga en dirección hacia la bolita, ella se asienta contra esta base y ya no va a dejar que el fluido se devuelva, sino que la única dirección que le va a quedar es ir hacia arriba. Entonces vamos a verlo en acción. Miren que cuando el pistón va hacia allá, voy a marcar aquí, se me perdió, pero bueno, cuando va hacia la izquierda, la válvula de abajo se abre y la de arriba se cierra. Y cuando va hacia la derecha pasa lo contrario, la de abajo se cierra y la de arriba se abre. Miren, ¿sí ven? Eso hace que el flujo vaya solamente en una dirección. Y así va a pasar con todos los pistones. Ahí van a mostrar la animación ya con fluido. Miren ahí lo que va a pasar. Entonces aquí es la etapa de aspiración. Entonces la válvula de abajo se abre. Luego en la etapa de expulsión se cierra la de abajo y se abre la de arriba. Y eso es netamente mecánico. Aquí no hay nada electrónico mediando esto. Simplemente las leyes de la física. Eso obviamente no funciona así de lento. Eso funciona a muchas RPM. Pero eso es una animación pues para que uno lo pueda ver y pueda captar cómo es el mecanismo de acción de este tipo de bombas. Estas bombas son costosas porque miren todos los elementos y todo lo que implica pues tener una bomba de estas en funcionamiento. Estas son bombas de pistones. Yo he visto bombas de pistones, por ejemplo, en los HPLC. HPLC, al ser equipos que utilizan altas presiones, he visto pues que tienen este tipo de bombas, de pistones. Entonces miren que vamos viendo cada uno. Yo creo que con los videos queda mucho más claro que yo decirles pues cómo funcionan realmente. Vamos a ver estas últimas tres que son bien interesantes, sobre todo estas, que es en las que nos vamos a enfocar. Vamos a ver la de diafragma.
Voy a saltar esto. Y acá. Estas también son fáciles de identificar porque tienen una geometría pues muy particular. Entonces miren acá. Estas también funcionan con válvulas de verificación. Miren que estas bolitas son válvulas de verificación. Entonces aquí estos son dos diafragmas. Este y este son otro diafragma. Aquí hay un elemento reciprocante. Miren que esto va y viene. Miren en la animación, va y viene. Va y viene. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas membranas que están aquí son flexibles. Entonces, cuando la membrana va hacia la izquierda, entonces hay una etapa de aspiración y esto se llena y entonces esta se cierra. Y cuando la membrana va hacia la derecha, hay una etapa de expulsión, entonces la válvula de abajo se cierra y la de arriba se abre. Esto tiene dos líneas en paralelo para poder que no se pierda el impulso. Entonces, cuando esta está aspirando, esta está expulsando, y cuando esta está expulsando, esta está aspirando, y viceversa. Miren que son recíprocos. En aspira, expulsa, aspira, expulsa, aspira, expulsa, aspira, expulsa, y así sucesivamente. Viene en cámara lenta. Esta está expulsando, esta está aspirando. Aquí ya esta está expulsando y esta está aspirando. Entonces este es otro tipo de bomba. Las he visto, por ejemplo, estas bombas son las que utilizan en los laboratorios para hacer vacío. No sé si ustedes alguna vez en el laboratorio han utilizado bombas de vacío. Hay veces utilizan este tipo de mecanismos con diafragmas para hacer pues, el vacío en el lugar que uno quiera, por ejemplo en un desecador o en un equipo en particular. Miren que pues son diferentes formas de una misma idea. Yo lo que quiero es impulsar un fluido a través de una tubería, pero las personas se han inventado muchas maneras de hacerlo. Ya hemos visto varias, pues. Ahora vamos a ver estas, que estas van a ser, digamos, muy importantes para nosotros, porque son las más comunes en la industria de los alimentos, por muchas razones. La primera es porque son las más baratas. Las bombas centrífugas son las más baratas de todas. Y la segunda es porque permiten manejar caudales altos con pérdidas de energía pequeñas, que es lo normal en una industria, digamos, química o industria de los alimentos. Son pérdidas pequeñas, pero necesitamos caudales grandes. Mientras que estas otras son lo contrario. Bombas de desplazamiento positivo. Esta que vamos a ver ya es una bomba cinética. No es que no tenga ética, sino que es cinética, ¿cierto? Vamos a ver. ¡Qué mal chiste! Pues, usted sabe que nos gustan los malos chistes, ¿cierto? Ah, sí. A ver, subtítulos, digamos los desactivados. Entonces, miren, en este caso, estas bombas también son fáciles de identificar porque la estructura es como en forma de caracol. ¿Sí ven que tiene como una especie de caracolcito acá? Entonces, en el interior tiene este elemento que se llama el impulsor. El impulsor es el elemento que está rotando en el interior de este elemento azul que se llama la carcasa. Entonces tenemos dos elementos básicos, el impulsor, que es el interior que rota, y la carcasa, que es la exterior, que está estática. Entonces miren lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar es que se me va a cargar la batería. Un segundito, yo pongo a cargar. A ver. Eso está como enredado. Qué enredado. Listo, ahora sí. Entonces
Entonces, acá, en este tipo de bombas, miren lo que va a pasar. Este elemento está girando a altas revoluciones. Entonces, por esta parte entra el fluido, digamos, por esta tubería, entra el fluido, y ese fluido se va a acelerar a través de estas pequeñas cavidades que hay aquí, y lo que va a hacer es ganar mucha energía cinética, porque como este elemento va girando tan rápido, el fluido va a llegar a estas cavidades y va a girar a la velocidad del elemento rotatorio, del impulsor. Entonces por eso llaman bombas cinéticas, porque el mecanismo aquí es entregarle mucha energía cinética al fluido. ¿Qué va a pasar? Después vamos a ver aquí en la animación. Entonces ese es el mecanismo inicial. Tomar el fluido y acelerarlo muy rápidamente. Entonces le aumentamos mucho la energía cinética. Vamos que avance otro poquito. Entonces por aquí está aspirando el fluido desde un tanque y aquí lo acelera, digamos, le da mucha energía cinética. Luego en la carcasa todas esas pequeñas ramas de fluido se juntan y van a salir por una única salida. Esperemos que representen aquí la carcasa. Miren, entonces ahí ya viene con la carcasa. Entonces, todas esas pequeñas ramas de fluido se juntan en esta parte de acá y van a salir todas juntas por acá. Entonces, lo que tiene esa estructura en forma de caracol es que permite convertir la energía cinética en energía de flujo. ¿Se acuerdan de la ecuación general de la energía? Que nosotros tenemos varios términos. Un término que está asociado con la energía cinética y ese término, pues, de la energía cinética. Voy a terminar esta presentación para venir aquí. Nosotros tenemos un término que está asociado con la energía cinética y es 1/2 de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este término está asociado con la energía cinética. Espérenme que este sobra aquí. Este sobra aquí. Aquí, listo. Ese término está asociado con la energía cinética porque miren que tiene la velocidad. Ahora, hay otro término asociado con la energía de flujo que es P sobre gamma. Entonces, esta carcasa lo que permite es transformar esa energía cinética original que le está entregando el impulsor a el fluido en energía de flujo, porque lo que hace aquí el fluido es desacelerarse, pero se comprime entre comillas, porque él en realidad pues tiene un módulo volumétrico muy alto y pues no, en realidad no se comprime demasiado porque estamos asumiendo un flujo incompresible, pero más bien el término es se presuriza. Entonces en esta parte de aquí baja la velocidad y aumenta la presión, pero es por la estructura geométrica que tiene la carcasa en forma de caracol, que lo que hace es ir reduciendo la velocidad y aumentando la presión. Pero por eso es que estas bombas se llaman cinéticas, en este caso centrífugas, porque el elemento importante aquí es esa aceleración centrípeta, en realidad, que es lo que está ocurriendo. Ahí están mostrando qué pasa en el caso de que la presión aquí en este punto sea menor que la presión de vapor, y es que va a ocurrir la cavitación, que ya habíamos comentado algo al respecto, y va a entrar en consideración entonces lo que es el NPSH, que eso lo vamos a discutir más adelante y vamos a aprender a calcular el NPSH, vamos a ver qué es, cómo se calcula y todo lo demás. Entonces hay diversos tipos de impulsores, miren, hay unos abiertos, semiabiertos, cerrados, pero pues esto va a depender del tipo de aplicación. Aquí esto ya es como más una parte de mecánica que no nos va a interesar mucho. Me interesaba era que vieran cómo era el principio de funcionamiento de una bomba centrífuga y los elementos que la componen. Que la carcasa, que es esta parte azul, pues esquemáticamente la representan como azul,
y la parte más clarita en el interior, que es el impulsor. ¿Verdad? Veamos este último tipo de mecanismo y con eso pues vamos un rato al receso. Vamos a ver este. Estas bombas eyectoras tienen un principio de funcionamiento muy chévere. ¿Ve? Yo me quedé aquí en esta otra. Qué raro. Es porque utilizan dos fluidos. Es un funcionamiento similar a cómo funciona un spray, como el spray que uno, el de la loción, por ejemplo, que cuando uno presiona un botón y entonces sale líquidos. Es un principio similar. Entonces, aquí lo que hace es, estas partículas rojas representan un fluido inerte, usualmente un gas. Digamos, aquí inyectan un gas muy rápidamente. Entonces, cuando este gas pasa tan rápidamente a través de esta boquilla, lo que genera es un vacío en este punto, genera un vacío. Porque miren que si nosotros volvemos a la ecuación general de la energía aplicada a este segmento, aquí, en esta parte, digamos, el diámetro es grande, entonces la velocidad es pequeña, y la energía va a estar almacenada en el fluido en forma de presión. Entonces aquí la presión es alta y la velocidad es pequeña. Cuando el fluido pasa a través de esta boquilla, la energía se vuelve en su mayoría cinética. ¿De dónde sale esa energía? De intercambiar la energía de flujo, que la representamos con la presión, a energía cinética. Entonces, como la mayoría de energía se vuelve cinética, la energía de flujo se vuelve pequeña y por tanto la presión se hace pequeña. Por eso aquí se genera un vacío. Ese vacío es el que motiva a esas partículas amarillas, que son realmente las que yo quiero transportar, a que suban. Porque si aquí hay vacío, puede ser que esta presión sea más baja que la que hay acá. Entonces ese delta de presión motiva que las partículas salgan. Que el líquido salga, pues en este caso. Entonces ese líquido sale acá y pues se transporta junto con el aire o el gas que se esté moviendo en esa dirección. Entonces son unas bombas bien particulares. Este tipo de bombas son las que se utilizan, por ejemplo, para transportar sólidos. Por ejemplo, si ustedes quieren transportar una harina, quieren transportar azúcar o cualquier otro material con un tamaño de partícula pequeño, un resultado de una molienda, ustedes pueden utilizar un sistema como estos. Este fluido rojo sería aire. Uno puede con un sistema neumático presurizar ese aire y hacerlo pasar por esta boquilla. Y en esos casos, esos productos en polvo se comportan como un fluido. O sea, entre comillas, como un fluido, ¿cierto? Porque se dejan transportar de esta manera. Eso es lo que llaman transporte neumático de polvos en la industria de los alimentos y en otras industrias, pues que también hay polvos. Entonces miren cómo se ve esquemáticamente esto. Entonces son bombas muy interesantes porque sirven también para transportar sólidos con gases o sólidos que no se disuelvan también con líquidos. Y son pues muy versátiles en ese sentido, porque miren que estas están aparte de la clasificación porque aquí no hay ningún elemento que rote ni ningún elemento reciprocante. Son bombas muy particulares. Entonces en ese sentido, pues las tenemos fuera de la clasificación. Miren que esas no están dentro de la clasificación, ni de desplazamiento positivo ni cinética. Son bombas bien particulares, pero pues que tienen su aplicación. Todo de qué va a depender de lo que yo quiera hacer, del tipo de industria que tengo, del tipo de fluido. Entonces eso es lo que vamos a discutir pues a continuación. Pero vamos a ir entonces al receso para que descansemos un momento. Y cuando volvamos vamos a seguir discutiendo entonces cómo hago yo para saber cuál bomba de estas es la que me sirve y cómo definitivamente voy a poder seleccionar la bomba que quiero. Bueno, entonces nos vemos faltando 10 para las 5, para que tomen el tinto. Listo, hablamos ahorita. Listo.